Ley de Boyle, la ley y la aplicación de la ley de Boyle. Entonces, esta ley es similar a la ley de Charles, que relaciona dos variables de los gases. En este caso, Boyle relaciona la presión y el volumen. La ley dice, a temperatura constante, el volumen que ocupa una cantidad fija de gas es inversamente proporcional a la presión ejercida sobre él. Es decir, que cuando la presión aumenta, el volumen va a disminuir. Y al contrario, si la presión disminuye, el volumen aumentará. Son inversas, tienen una relación inversamente proporcional. Esto se cumple siempre y cuando la temperatura y la cantidad de materia sean constantes. Entonces, esta ley matemáticamente la podemos expresar de esta forma como aparece en este recuadro azul de la derecha. Volumen inicial por presión inicial es igual a volumen final por presión final. Consideraciones que debo tener en cuenta para aplicar la ley de Boyle. Primero, que la cantidad de gas debe ser constante. Es decir, si empiezo con una masa de gas, un ejemplo, 30 gramos, todo el ejercicio tengo que desarrollarlo con esos 30 gramos. Ahora, si la temperatura se modifica, tampoco puedo aplicar la ley de Boyle. La temperatura debe estar constante todo el tiempo. Vamos a hacer un ejercicio. Tenemos dos ejercicios modelo. Este es el primer ejercicio. Vamos a hacer la modelación. Entonces, tenemos 28 gramos de nitrógeno que se encuentran a 0 grados Celsius y a una atmósfera de presión. Su volumen es de 22.4 litros. Nos preguntan cuál será el volumen resultante si aumenta la presión a 4 atmósferas con la misma temperatura. Entonces, como les había dicho hace un rato, la presión y el volumen están siendo relacionados en este ejercicio. Nos están mencionando una masa de 28 gramos. Esa masa de 28 gramos de nitrógeno no tiene ninguna relevancia en este ejercicio. ¿Por qué? Porque si miramos la ecuación, en ningún momento las variables mencionan masa. Tampoco mencionan temperatura. Este valor de masa y este valor de temperatura, lo único que están haciendo ahí es dándome la certeza, la precisión de que la masa y la temperatura son constantes durante el ejercicio. Por lo tanto, es viable aplicar la ley de Boyle. Entonces vamos a extraer los datos, los valores de ese ejercicio. Empezamos. 28 gramos de nitrógeno, ya dijimos que la masa era irrelevante, se encuentran a 0 grados Celsius, también es irrelevante la temperatura. A una atmósfera de presión, tenemos el primer dato de presión, es una atmósfera, por lo tanto la presión 1 es una atmósfera. Y el volumen inicial 22.4 litros. Nos preguntan por el volumen, es decir, volumen 2, esa es la pregunta. ¿Qué volumen 2 tendrá cuando la presión sea de 4 atmósferas? Se están preguntando por un volumen a futuro si la presión se eleva a 4 atmósferas, que sería la presión 2. Teniendo ya mis datos, puedo pasar a despejar mi fórmula. Entonces, como me están pidiendo volumen 2, coloco volumen 2, voy a despejar la fórmula para volumen 2. Entonces, volumen 2 está a la derecha de la igualdad. Entonces voy a escribir todo lo que esté a la izquierda, es decir, volumen 1 por presión 1. Y voy a dividir por el término que me quedó a la derecha de la igualdad, es decir, presión 2. Ya he despejado para el volumen 2. Entonces, solo debo reemplazar los datos en la ecuación ya despejada. Volumen 2, entonces, será igual a volumen 1, 22.4 litros, por presión 1, una atmósfera, sobre presión 2, 4 atmósferas. Si se dan cuenta, tengo una multiplicación, 22.4 litros por 1 sobre 4 atmósferas. Simplifico las unidades de atmósferas y obtengo 5.6 litros. Ese valor voy a rectificarlo, voy a corroborarlo con mis datos. La ley de Boyle me dice que cuando la presión aumenta, el volumen debe disminuir. Observemos que la presión efectivamente está aumentando, va de 1 atmósfera a 4. Por lo tanto, el volumen debe disminuir y efectivamente fue de 22.4 litros a 5.6 litros. Es decir, aplicamos correctamente la ley de Boyle.
porque la presión aumentó y el volumen disminuyó en consecuencia. Ese es el primer ejercicio de modelación. Vamos ahora con un segundo ejercicio. Tenemos 0.2 gramos de hidrógeno en un recipiente de 30 litros a una temperatura de 27 grados centígrados. La presión que ejerce este gas es de 623 torr. Recordemos que esos 623 torr equivalen a milímetros de mercurio. Es decir, 623 torr, es decir, es lo mismo que decir 623 milímetros de mercurio. Si se pasan a un recipiente de 90 litros, ¿cuál será la nueva presión? Vamos a llenar los datos. Volumen inicial, 30 litros. La presión inicial, 623 torr. El volumen que se tiene inicialmente era de 30. El nuevo volumen va a ser de 90 litros. La pregunta es, ¿cuál será la nueva presión? Entonces vamos a despejar para la presión 2, que es lo que nos están solicitando en este caso. Presión 2 entonces es igual a, presión 2 está a la derecha de la igualdad, vamos a colocar todos los datos que están a la izquierda. Volumen 1 por presión 1, dividido entre el término que me quedó a la derecha, es decir, volumen 2. Vamos a reemplazar datos. Volumen 1, 30 litros, por presión 1, 623 torr, sobre volumen 2, 90 litros. Simplificamos unidades de litros, hacemos la multiplicación, 30 por 623, y este resultado lo dividimos entre 90 y obtenemos 207.7 torr. Verificamos. La ley nos dice, si aumenta la presión, disminuye el volumen. En este caso, el volumen aumentó, pasó de 30 litros a 90. Por lo tanto, significa que la presión tuvo necesariamente que disminuir, porque si aumentó el volumen, la presión disminuyó. Verificamos si efectivamente la presión pasó de 623 torr a 207 torr. Entonces, en consecuencia, podemos asegurar que la solución del problema es correcta.